Quiero invitarte a que me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 9. Deuteronomio, capítulo 9. Y vamos a leer a partir del versículo 25. Ya en la última ocasión estuvimos viendo la primera parte de este capítulo y vamos a centrarnos en esta hora en versículo 25 hasta el final. Dice así la palabra del Señor. Está hablando Moisés y dice: Me postré, pues, delante de Jehová. 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo, a la heredad que has redimido con tu grandeza y que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, su impiedad ni su pecado, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste: por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Ellos son tu pueblo, la heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Hace poco estaba leyendo un WhatsApp de un hermano nuestro allí en Canarias que hace ya un tiempo le diagnosticaron cáncer y su estado de salud es muy grave, muy delicado. Pero esta semana leía un artículo que él suele ir poniendo de vez en cuando y había uno que se titulaba La oración funciona. La oración funciona. Lo cierto es que la oración de intercesión, es decir, cuando tú y yo oramos intercediendo por otros o también por nosotros mismos, esta clase de oración es un misterio, es un misterio. Debemos reconocer que nos es difícil a veces comprender cómo funciona la oración de intercesión, pero lo cierto es que funciona. Cuando tú y yo oramos para pedirle algo al Señor y esa oración se ajusta a su voluntad, esa oración tiene ciertos elementos, ingredientes, Dios, de una manera que a veces no podemos entender, Él decide actuar de una forma asombrosa. Ya sea que estemos rogando por nuestra propia necesidad o ya sea que estemos orando por miembros de nuestra familia o por compañeros de trabajo, e incluso cuando oramos por el mundo y pedimos algo a Dios que tiene que ver ya no tanto con algo muy cercano, sino con este mundo en el cual vivimos. Lo cierto es que la oración hecha como debe ser realizada funciona. El poder de la oración. Y precisamente ahora en los versículos que vamos a ver en esta mañana, no se ve muy bien, tengo que cambiar de color. En Deuteronomio 25 al 29, precisamente allí tenemos la oración que hace Moisés por el pueblo de Israel. Y hay al menos dos cosas interesantes que me gustaría que pudiéramos ver en esta mañana, en estos versículos que hemos leído. Por un lado, la oración
Aunque nos pueda parecer extraño y fuerte lo que vamos a decir, pero la oración cambia el corazón de Dios. A veces Dios decide diseñar una serie de planes que va a ejecutar en este mundo. Pero aunque no lo entendamos, es posible que tú y yo le pidamos al Señor que Él cambie de planes, que cambie de parecer, y Dios lo hace, Dios lo hace. Como ya hemos señalado en la semana anterior, en los versículos del 1 al 24, la situación de Israel había llegado a un extremo donde no quedó más remedio que tener que escuchar las palabras de Dios, diciéndole a Moisés: voy a destruir este pueblo. En los primeros versículos de este capítulo, recordaréis, versículo 1 al 6, allí se está describiendo en cierta forma las impiedades de las naciones de la tierra prometida. Esas naciones que van a ser expulsadas por el pueblo de Israel. No por la capacidad guerrera que tiene Israel, no, sino porque Dios va a ser el que va a expulsar a los habitantes de Canaán. Los primeros 6 versículos. Pero luego recordaréis que en los versículos 7 al 24, allí más bien se describe las impiedades, la rebeldía, el pecado del pueblo de Dios, Vale, el Señor va a expulsar a los cananeos de la tierra de Canaán y va a permitir que los israelitas entren en esa tierra. Pero no va a ser porque los israelitas, los hijos de Dios, sean mejores que los cananeos. No, les dice el Señor, para nada. Vosotros también merecéis la condenación. Vosotros también sois culpables de una serie de pecados. Habéis sido rebeldes, dice Moisés, desde el día que os conocí hasta ahora, versículo 7, versículo 24, hasta ahora habéis mostrado ser un pueblo rebelde, duros de cerviz, tercos. Son expresiones que aparecen en la Escritura, ¿verdad? Por tanto, una vez que Dios ha visto esto en su pueblo, versículo 14, vimos la vez anterior, versículo 14, le dice el Señor a Moisés: déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Es lo que le dice el Señor a Moisés. Lo cierto es que la oferta era tentadora para este siervo de Dios. Sin embargo, aunque Dios le está diciendo: mira, voy a borrar del mapa a los israelitas, te voy a dejar a ti, y a partir de ahora mi nación, mi pueblo se va a llamar el pueblo de Moisés, nada del pueblo de Abraham o de Israel, no, será ahora tu pueblo. Sin embargo, Moisés, más que pensar en el honor que eso traería a su propia vida, el que el pueblo de Dios se llame ahora el pueblo de Moisés, más que pensar en ese honor, Moisés pensó en el deshonor que eso traería al nombre de Dios. Por tanto, ni se le pasó por la cabeza esa idea de aceptar la oferta de Dios, para nada. Todo lo contrario, como vamos a ver en esta mañana, Moisés lo que hace es postrarse ante el Señor, orar, interceder por el pueblo de Israel, rogándole a Dios: Señor, perdona a este pueblo, no los destruya. Y para que su oración tuviese una base sólida, algo que pudiese cambiar el corazón de Dios, Moisés en este pasaje presenta al menos 3 argumentos para cambiar el corazón de Dios. 3 razones por las cuales Dios debe perdonar a Israel y no destruirlos. Hay 3 razones, como he dicho. En primer lugar, Moisés, postrado ante el Señor,
le dice: Señor, recuerda tu amor redentor para con tu pueblo. Versículo 26 dice: y oré a Jehová, diciendo: Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo, a la heredad que has redimido con tu grandeza y que sacaste de Egipto con mano poderosa. Es decir, en primer lugar, Moisés le recuerda a Dios que este pueblo es tu pueblo, Señor. Es interesante que vimos en la vez anterior que en el versículo 12, cuando se está narrando ese pecado terrible que cometió Israel cuando creó un becerro de oro, está allí en la montaña de Horeb, esos 40 días, 40 noches, y el Señor le dice: baja porque tu pueblo, Moisés, es lo que dice el versículo 12, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo, Moisés es tu pueblo, el que sacaste de Egipto, ¿verdad?, se ha corrompido. Pero ahora, en esta oración, Moisés le recuerda: Señor, no es mi pueblo, es tu pueblo. Es tu pueblo, Señor. Eres tú quien has sacado, has redimido de la esclavitud de Egipto a tu pueblo Israel. Y como ya hemos visto, el Señor hizo esto por su gracia, por su amor. Señor, tú amas a este pueblo. Fuiste tú quien lo rescató, lo liberó de la esclavitud. Tú eres el Dios misericordioso, bondadoso y amoroso. Recordad que lo que tenemos aquí es un breve resumen de lo que encontramos con más detalles en Éxodo capítulo 32, 33 y 34. Allí tenemos todo el relato completo. Aquí solamente hay un pequeño resumen. Y allí en Éxodo capítulo 34, versículo 6, el Señor le recordó a su pueblo: Jehová, es Moisés quien habla: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Por tanto, Moisés comienza su oración recordando ese amor redentor de Dios para con su pueblo. Además, en segundo lugar, le recuerda que no solamente está su amor, sino también las promesas fieles de Dios. Versículo 27. Le dice: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, su impiedad ni su pecado. Es decir, Moisés también apela a las promesas que Dios había hecho a los patriarcas en el pasado. En el libro de Éxodo capítulo 32, como ya he mencionado, allí se recoge con más detalles esa petición. Allí el Señor le dice, 32, versículo 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y les daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que os he hablado, y ellos la poseerán como heredad para siempre. Ahora Moisés le está diciendo: Señor, tú eres el Dios que cumple las promesas. Tú eres un Dios fiel. Tú has dicho que ibas a hacer esto con tu pueblo. ¿Y cómo es que ahora piensas destruirlos? Señor, acuérdate de esas promesas. El cumplimiento de las promesas de Dios eran evidencias de la fidelidad del Señor. Y por eso Moisés les recuerda precisamente esto. Pero no solamente estaba el recordarle el amor redentor de Dios, no solamente recordar las promesas fieles de Dios, sino también el tercer argumento, la tercera razón por la cual Moisés le pide a Dios que no destruya a su pueblo es la reputación del nombre de Dios. Por eso dice versículo 28, estamos en ese contexto: no destruyas a tu pueblo, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, es decir, los egipcios. Por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Como recordaréis, en su momento,
estuvimos viendo los 10 mandamientos que aparecen en el capítulo 5. Y el tercer mandamiento decía: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dicho de otra manera, honra el nombre de Dios. Honra el nombre de Dios. Ahora en este versículo 28 Moisés está apelando al honor del nombre de Dios. Si el Señor decidía destruir a su pueblo, los egipcios, de donde habían salido los egipcios, iban a utilizar aquel suceso como un argumento para decir que Dios, el Dios de Israel, era incapaz de cumplir con sus promesas. Y además, que Dios había sacado a su pueblo de Egipto para aborrecerlos y quitarles la vida. Y esto iba a ser algo que llevaría a esos pueblos a menospreciar el nombre de Dios. Y ahora Moisés le está diciendo: Señor, si tú llevas a cabo esto, destruir a tus hijos, a tu pueblo, se va a deshonrar tu nombre. En cierta forma, algo parecido va a suceder más adelante, cuando el profeta Isaías, en este libro, capítulo 48, precisamente en un capítulo donde se nos está recordando cómo Dios reprende la infidelidad de su pueblo. Sin embargo, a pesar de esa infidelidad, decía el Señor por medio del profeta Isaías: por amor de mi nombre, retraso mi cólera, mi ira. Por mi honor me contengo para no aniquilarle. Se está refiriendo a su pueblo Israel. Por mí mismo lo hago, pues no quiero que deshonren mi nombre, ni cedo mi gloria a los demás. Y en cierta forma Moisés le está pidiendo hasta al Señor: Señor, por amor a tu nombre, no destruyas a tu pueblo. Claro que merecen ser destruidos, merecen la condenación eterna, pero por amor a tu nombre, no los destruyas, no los destruyas. Moisés le está diciendo al Señor que debido al amor de Dios, a sus promesas y a su reputación, que perdone a su pueblo. Y hermanos y hermanas, estos 3 argumentos por parte de Moisés dieron su fruto, cambiaron el corazón de Dios. El Señor escuchó aquella oración. Ya un poquito aquí en Deuteronomio capítulo 9, ya en el versículo 19, dice Moisés: pero Jehová me escuchó una vez más. El Señor escuchó a Moisés y le concedió lo que éste había pedido. ¿Cuánta razón tenía el apóstol Santiago cuando decía que la oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho? La oración funciona, la oración tiene poder. Es increíble que lo que puede suceder cuando los hijos de Dios se toman en serio la oración de intercesión. Los israelitas, como estuvimos recordando la última vez, y en esta mañana seguimos recordando, los israelitas eran culpables, eran pecadores, se merecían ser destruidos, claro que sí, pero en su misericordia el Señor escuchó la oración de intercesión de Moisés y perdonó a su pueblo, no destruyéndolos, como él había dicho: los voy a destruir. Pero no lo hizo. Y no lo hizo porque hubo un hombre, una persona que se tomó en serio la oración. Y aquello dio fruto. Claro que da fruto la oración. Ahora bien, es interesante notar en este pasaje que en dicha oración
fue necesaria una serie de ingredientes, elementos que servían como base para que Dios escuchase la oración de intercesión de Moisés. Unos ingredientes, hermanos y hermanas, que en cierta manera también se deben encontrar en nuestras oraciones cuando nos acercamos a Dios, si queremos que Él atienda a la voz de nuestra súplica. En cierta forma, en estos versículos también encontramos esa base para la oración. Y como he dicho, hay 4 elementos, 4 ingredientes que me gustaría mencionar en esta mañana, que vemos en la vida de Moisés y que también se tienen que ver en tu vida y en mi vida. Por un lado está el ingrediente de la humildad. Humildad. Fijaos cómo comienza el versículo 25. Me postré, pues, delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado. Me postré. Moisés mostró una actitud de humildad realmente admirable, admirable. Todo lo contrario que el pueblo de Israel, que ya hemos visto que se mostraba orgulloso, soberbio. Creían, como ya hemos estado enfatizando, ellos creían que si Dios les daba aquella tierra prometida, era gracias a su poder, su fuerza, su justicia, su rectitud. Todo eso lo han dicho ellos. Y el Señor les diga, no digas que yo te doy la tierra por estas razones, no. Porque pueblo rebeldes sois. Yo no os doy todo esto porque vea algo en vosotros, no. Yo os la doy simplemente por pura gracia y puro amor, como hemos estado ya enfatizando. Por eso Moisés, ante estas circunstancias, Dios va a destruir a toda la nación de Israel. Lo que Él hace es mostrar humildad ante el Señor, se postró. Aunque es cierto que nosotros podemos orar al Señor independientemente de cuál sea nuestra postura física. Lo cierto es que el acto de postrarse ante Dios nos señala no concretamente algo que debamos hacer exteriormente, aunque esas formas también son importantes, sino más bien lo que se muestra aquí es la condición interior del corazón del que ora, esa actitud humilde que debemos reflejar en nuestra vida si queremos que el Señor nos reciba cuando nos acercamos a Él en oración. Y esto es lo que vemos en Moisés en primer lugar, una actitud de humildad, pero en segundo lugar vemos también ese elemento de prioridad que Él le dio a la oración. Debido a las circunstancias terribles que estaban a punto de suceder, la oración se convirtió en una prioridad para Moisés, como lo demuestra el tiempo que dedicó para ella. Nos dice versículo tanto 18, 25, ahora donde nos encontramos, que estuvo 40 días y 40 noches postrado. La oración se convirtió en este momento en una prioridad, había una necesidad. El pueblo de Dios estaba a punto de ser destruido. No era cuestión de hacer una sencilla oración mientras iba caminando por el desierto, no. Se trataba de darle prioridad, dejando todo a un lado, incluso dejar de comer, dejar de beber, hacer ayuno. Y por eso estuvo 40 días y 40 noches. Hermanos y hermanas, también cuando examinamos el Nuevo Testamento, escrito para la iglesia, para ti y para mí en el día de hoy, una y otra vez se nos habla de la importancia de orar sin cesar, decía por ejemplo Pablo en su carta a los tesalonicenses, o también en su carta a los efesios. Pablo decía, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una y otra vez el Nuevo Testamento nos recuerda la importancia de perseverar, insistir. Como Jesús cuando contó aquella parábola de la viuda y el juez injusto,
Allí en Lucas capítulo 18, versículo 1, se nos dice que precisamente el Señor les contó esta parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Y esto es una enseñanza que encontramos a lo largo de toda la Escritura, donde se nos muestra que la oración tiene que ser una prioridad de nuestras vidas. Y hermanos y hermanas, tenemos que confesar, tenemos que reconocer que precisamente aunque esto lo sabemos en teoría, tú y yo, o al menos yo, reconozco que no invierto el tiempo que debería de invertir en la oración. A veces la oración no es una prioridad de nuestra vida. Cuando tenía que ser esta, como la lectura de la palabra, la lectura de las Escrituras, como la oración, esas dos labores, ministerios en la vida de todo cristiano. La oración se convirtió en una prioridad en la vida de Moisés. Y si tú y yo queremos ver a Dios obrando en nuestras vidas y en las vidas de otros, este ingrediente también tiene que estar dentro de nuestra vida, dentro de nuestras oraciones. Como también en tercer lugar, nos recuerda aquí el ingrediente de ser conscientes de la gravedad de nuestro pecado. Incluso hasta dice Moisés que, versículo 20, contra Aarón también se enojó mucho Jehová hasta querer destruirlo. Al mismo Aarón, uno de los líderes, la mano derecha de Moisés. Y el Señor también quiso destruirlo. Y yo también oré por Aarón en aquel entonces. Es interesante que este dato no se encuentra en Éxodo capítulo 32, pero aquí sí. Moisés nos dice que él oró por su hermano Aarón. Y luego, versículo 21, tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, lo quemé en el fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que quedó reducido a polvo, y eché aquel polvo en el arroyo que descendía del monte. Aunque en Éxodo capítulo 32 se nos da un detalle también interesante, y es que Moisés dio a beber este polvo a los israelitas. Lo cierto es que en este pasaje se nos recuerda que Moisés, al menos no lo vemos en ningún momento, que él le quitara importancia al pecado. No podía hacerlo porque él sabía que el pecado siempre es algo grave a los ojos de Dios y no puede ser tratado con ligereza, aunque, como sucedió en este momento, uno de los grandes líderes que tuvo la nación de Israel haya fracasado. Moisés perfectamente podía haber mirado para otro lado o dirigirse solo al pueblo y hacer acepción de personas con su hermano, pero no. Moisés también confrontó a su hermano y le mostró que él había pecado y había cometido algo grave contra la nación de Israel. Y siendo un pecado tan grave, Moisés tomó la determinación de actuar. No se quedó con los brazos cruzados. No, nos dice qué es lo que hizo con el becerro de oro, qué es lo que hizo con los habitantes, qué es lo que hizo con su hermano. Y por eso pasó 6 semanas, 40 días y 40 noches, 6 semanas donde no tomó alimentos y donde manifestó su profundo dolor por el pecado. Porque el pecado siempre es grave, siempre. Aunque tú y yo consideremos que hemos hecho algo que, realmente si lo comparo con lo que ha hecho fulanito y menganito, lo mío no es tan grave. A lo mejor, humanamente hablando, así es como nosotros nos expresamos. Pero ese pecadito, esa cosita que para ti es insignificante, fue suficiente para que el Dios creador de los cielos y de la tierra se hiciese hombre para venir a este mundo y dejarse clavar en una cruz por ese pequeño, insignificante pecado
como tú así lo llamas, o como yo lo podamos llamar, ¿verdad? O sea, lo cierto es que independientemente del pecado que tú y yo cometamos, eso fue suficiente para que Dios entregara a su único Hijo. El pecado se tenía que confrontar. De cierta forma me traslada esto a lo que ocurrió en la iglesia de Corinto, cuando Pablo allí se enteró que había un señor que estaba cometiendo pecado en la iglesia. Y si eso le dolió a Pablo, como vimos en su momento, a él le dolió mucho más que toda la iglesia de Corinto conociesen a este pecador, lo que estaba haciendo, y no hicieron nada. Y dedica el capítulo 5 de Primera de Corintios precisamente para confrontar a todo el pueblo de Dios allí en Corinto, a la iglesia. Cuando todos tenían que haber hecho duelo, como cuando fallece un ser querido, un ser amado, que hacemos duelo. Pues Pablo dice allí en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 2, teníais que haber hecho duelo por lo que está sucediendo en la iglesia. Y no lo hicieron. Pero Moisés, aunque él no conocía esa carta del apóstol Pablo, él sí actuó. Actuó como tenía que haber actuado un líder. Y confrontó incluso a su hermano, un familiar. Pero si ese familiar está viviendo en pecado, hay que confrontarlo. Había que confrontarlo. Pero no solamente vemos ese elemento de gravedad, sino también vemos el ingrediente de intensidad, la intensidad de nuestras oraciones. En este relato completo de la intercesión de Moisés por su pueblo, que encontramos en Éxodo capítulo 32, 33 y 34, observamos que Moisés no solamente ruega a Dios que perdonara a su pueblo, sino que además se nos dice allí en el 32 de Éxodo, que Moisés estaba incluso dispuesto a ofrecer su vida para que el Señor perdonara a su pueblo. Te ruego que perdones ahora su pecado, dice 32 de Éxodo. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Era tal el amor de Moisés hacia Israel que él estaba dispuesto a morir por ellos, a morir por ellos. Y como decía al principio, aunque hermanos y hermanas es difícil entender, comprender cómo funciona la oración de intercesión, lo cierto es que esta oración de Moisés dio su fruto, pues cambió la intención de Dios de destruir a su pueblo a dejarlos con vida. Y dice ahí también en Éxodo capítulo 32, versículo 14, entonces el Señor renunció a aplicar el castigo que había amenazado a su pueblo, con el que había amenazado a su pueblo. El Señor renunció. Él dijo, voy a hacer esto, pero cuando escuchó la oración de su siervo Moisés, él renunció a hacer esto. Aunque Moisés estuviera dispuesto a dar su vida por su pueblo. Y evidentemente, ante todo esto que estamos viendo, puede surgirnos la pregunta, oye, ¿qué hubiera pasado si Moisés no hubiese orado por Israel? ¿Habría destruido Dios a su pueblo? ¿Había eliminado a la descendencia de Abraham si Moisés no hubiese orado? Una pregunta interesante. ¿Lo habría hecho o no lo habría hecho? Bueno, el autor del Salmo, si me acompañáis, del Salmo 106, en ese Salmo precisamente se nos está exponiendo la rebeldía de Israel, su comportamiento durante años. Y entre otras cosas se nos narra esto que estamos ahora mismo nosotros relatando. Y dice Salmo 106, versículo 19,
haciendo un repaso por los pecados de Israel, dice, hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba, olvidaron al Dios de su salvación. Recordemos que uno de los temas que estamos viendo aquí en Deuteronomio es el recordar, el no olvidar. Y aquí ahora el salmista, años más tarde, dice que Israel olvidó al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables en el Mar Rojo. Y fijaos versículo 23, mirad versículo 23. Y Dios, ahí está incluido implícito, y Dios los habría destruido de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyera. Es decir, muchos años después, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda que si Moisés no hubiese intercedido por Israel, el Señor hubiese destruido a su pueblo. Fue gracias a Moisés, gracias a esa oración que él presentó delante del Señor. Lo que nos recuerda de que Dios iba en serio. Dios iba en serio cuando dijo que iba a destruir a su nación. Pero aunque Dios iba en serio con sus planes, también Moisés se tomó en serio la oración. Ya en el tiempo que él llevaba caminando con Dios, empezaba a conocer a ese Dios que se manifestó años atrás en la zarza cuando ardía. Al igual que años atrás, Abraham había intercedido a Dios por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora vemos que Moisés hace lo mismo por los israelitas. Y aunque, hermanos, hermanas y amigos, aunque Dios es soberano, Dios había determinado ejecutar ciertos planes, en este caso destruir a su pueblo. Sin embargo, como diría cierto autor, el Señor deja la puerta abierta para la intercesión. Él había dicho, esto es lo que voy a hacer, pero la puerta estaba abierta por si alguno acudía a él en oración y clamaba por su pueblo. Y esto es lo que vemos en este precioso pasaje de Deuteronomio. Sí es cierto, Moisés, él quería, como hemos dicho, incluso hasta morirse, entregar su vida por este pueblo pecador, rebelde. Y lo podía haber hecho, pero lo cierto es que aquella muerte suya no valdría para nada. No valdría para nada. Pero amigos y amigas y hermanos, hubo otro que también era tal el amor que tenía por los pecadores. Pecadores que están condenados para pasar la eternidad lejos de Dios. Donde nos encontrábamos tú y yo, porque, como decíamos la última vez, no hay diferencia, dice Pablo en su carta a los Romanos. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Todos merecemos la muerte. Pero hubo uno que estuvo dispuesto a morir por los pecadores, por sus enemigos. Ese fue Cristo Jesús. Y su muerte, la de Él, esa sí que produce un efecto en aquellos que se refugian en Él. El Señor Jesús también fue una persona que oraba intensamente. Y cómo no recordar aquel momento, justo poco antes de que lo clavaran en una cruz, en el huerto de Getsemaní. Nos dice la palabra de Dios que Jesús estaba lleno de angustia, y oraba intensamente hasta el punto que nos dice el texto bíblico que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Lucas capítulo 22. Jesús oraba intensamente.
De hecho, ahora mismo, como nos recuerda Pablo en su carta a los Romanos, Jesús está intercediendo por ti y por mí, al igual que también lo hace la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que también se nos dice que Él intercede por nosotros. Lo cierto es que la palabra de Dios nos recuerda, nos exhorta, nos manda que también nosotros, sus hijos, debemos interceder por otros, orar, pero no de cualquier manera, no de cualquier forma, sino teniendo en cuenta, por ejemplo, estos 4 ingredientes que hemos visto en esta mañana. La vida de Moisés puede que, o menos la vida de oración de Moisés puede llevarnos a algunos a pensar que Dios solo permitía que se le acercase a él ciertas personas. Y vemos poquitos ejemplos de hombres que pudieron entrar en la presencia de Dios y en oración hacer que su corazón, el corazón de Dios, cambiase. Vemos algunos ejemplos, poquito. Ahora bien, hermanos y hermanas, el Nuevo Testamento nos recuerda que gracias a la persona y a la obra de Cristo Jesús, gracias a su muerte y su resurrección, ahora todos los hijos de Dios, todos podemos acercarnos a su misma presencia, absolutamente todos, en cualquier momento, en cualquier lugar donde nos encontremos, tenemos entrada, acceso a la presencia de Dios. Esto no era un privilegio que solamente tenían en el Antiguo Testamento ciertas personas. El Nuevo Testamento nos recuerda que gracias a lo que hizo Cristo Jesús, ahora tú y yo también podemos acercarnos, acceder a su misma presencia. Jesús, como nos dirá el autor de Hebreos capítulo 4, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Acerquémonos, qué expresión más hermosa, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Ahora podemos acercarnos, hermanos y hermanas. Gracias a la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario, esa sangre ha servido para que tú y yo ahora podamos entrar en su presencia. Qué bueno, ¿verdad? Dice también en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 22. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Eso sí, preparados, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Podemos acercarnos, podemos entrar en su misma presencia, pero no de cualquier forma, no de cualquier manera. La sangre de Cristo Jesús ha hecho posible esto. Antes, como hemos estado ya recordando en esta mañana, antes solo unos pocos podían entrar en la presencia de Dios. Personas como Moisés, por ejemplo. También tenían ese privilegio los que hacían de sumo sacerdote, donde una vez al año ellos podían entrar en lo que llamamos el tabernáculo, concretamente en el llamado lugar santísimo, donde de manera simbólica estaba la presencia de Dios. Solo esta persona, una vez al año, podía entrar en ese lugar santísimo. Eso sí, iba acompañado de la sangre de un animal que había sido sacrificado, para que simbólicamente limpiara no solamente sus pecados, el del sacerdote que ofrecía esa ofrenda, sino también los pecados de todo el pueblo. Pero ahora el autor de la epístola a los Hebreos nos recuerda que tú y yo, hermano y hermana, aquellos que hemos nacido de nuevo,
podemos entrar en ese lugar santísimo, no trayendo la sangre de un animal, sino que lo hacemos gracias a la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario y que hace un momento hemos recordado por medio de los símbolos, el pan y el vino. Lo cierto es que tú y yo ahora tenemos ese privilegio de acercarnos a Dios, de presentarle nuestras peticiones, nuestras preocupaciones. ¿Hay algo en tu vida, hermano y hermana, que está siendo una carga? ¿Te está afligiendo? ¿Estás pasando por una prueba? Damos gloria a Dios por el recurso de la oración. Probablemente el momento más difícil en la vida de Moisés fue este que aparece aquí en Deuteronomio, donde encontramos un resumen. Cuando el pueblo de Dios, debido a su rebeldía, el Señor decide destruirlos. Moisés durante mucho tiempo se estuvo quejando de este pueblo, pero él sabía que este pueblo era el pueblo de Dios. Y por eso estuvo dispuesto a orar, a interceder para que Dios obrase en sus vidas. Y la oración en la vida de Moisés cambió radicalmente. Su vida cambió. Fue un momento de prueba, pero en vez de separarse de Dios, alejarse de Él, todo lo contrario, lo que hizo fue postrarse ante el Señor con humildad, dándole prioridad a la oración en su vida, siendo consciente de la gravedad de nuestro pecado que nos separa, que nos aleja de Dios. Pero precisamente por eso Él se postra ante el Señor y en su angustia ora intensamente como años más tarde haría Jesús, no por su pueblo, sino por toda la humanidad. Podemos, hermanos y hermanas, acercarnos a Dios, traer nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestras inquietudes, las decisiones que tengamos que tomar en los próximos tiempos. Cualquier cosa, podemos acercarnos a Él y entrar en su misma presencia. Decía el apóstol Pablo para terminar en esta mañana, en este precioso y conocido pasaje de Filipenses, capítulo 4, decía el apóstol, por nada. Cuando dijo por nada quería decir que no haya nada en ti y en mí, nada que nos angustie, sino que todas esas cosas, decía Pablo, sean conocidas delante de Dios con vuestras peticiones, vuestra oración y ruego, también con acción de gracias. Llevemos al Señor nuestros problemas, nuestras circunstancias personales. Llevémoslas, hermanos y hermanas, a Él. Entremos ante su misma presencia. Ahora, tú y yo, gracias a nuestro gran sumo sacerdote, podemos entrar ante el Señor, acceder al lugar donde Él se encuentra y poder derramar nuestros corazones, como hizo Moisés con su pueblo, y que también espero que tú y yo estemos haciendo lo mismo, no solamente por cubrir nuestras necesidades personales, sino también pensando en aquellos que necesitan de esas oraciones, porque la oración funciona. Hay poder en la oración cuando ésta se realiza de la manera correcta. Amén. Pues que el Señor bendiga, hermanos y hermanas, su palabra y que ésta pueda servirnos en esta semana que comenzamos para poder seguir manteniéndonos fieles y firmes en el Señor.